Hola, ¿cómo les va? Nosotros aquí en una nueva entrega de Tal Como Son, y antes de que conozcan a mi invitado de hoy, les propongo que conozcan a quienes confían en mí. Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad. Dona sangre. Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día. No esperes que te lo pidan. Siempre se necesita. Conocé cómo donar en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. IRSA. Somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA. Líderes en real estate. Cada viaje que emprendemos es único, porque en eso siempre se construye una nueva historia. Somos el lugar al que te encanta llegar porque sabes que te espera algo nuevo. Y también es al que querés volver cada vez que puedas. Es que hace mucho que estamos acá, y acá vamos a seguir estando para acompañarte. Aeropuertos Argentina, tu viaje empieza acá. A que merecemos, a la que soñamos, a la que disfrutamos, a esa provincia en la que podés estudiar, trabajar, emprender y quedarte. Quedarte para crecer y proyectar acá, porque en Chubut hacemos futuro. Para ser competitivos en la industria es necesario contar con una flota de vehículos acorde a los tiempos que corren. Por eso, a la hora de renovar el parque automotor, piense solo en el especialista. Naviran Mercado, subastas online. Te presentamos Coto Digital, una forma rápida y fácil para que compres lo que necesites desde la comodidad de tu hogar. Te invitamos a que visites nuestra página www.cotodigital.com.ar. 60 años desde que comenzamos a producir válvulas para motor en la Argentina, sinónimo de calidad internacional, para llegar a más de 33 países en 5 continentes. El futuro comienza acá. Palladini, empresa de alimentos que desde 1923 acompaña la mesa de los argentinos. Mi invitado de hoy es un hombre que pertenece al Poder Judicial hace un poco más de 50, él se está riendo, de 50 años. Conocedor como pocos, por cierto, por toda la experiencia que ha tenido, de lo que significa el hecho de administrar justicia en la República Argentina. Ha ocupado desde que comenzó innumerables cargos y tipos de cargos, fiscalías, juzgados, cámaras, hasta que en el año 92 fue designado fiscal ante la Cámara Federal de Casación Penal de la República Argentina. Mi invitado de hoy es Raúl Pleje. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿Todo bien, Raúl. Conde? Todo bien. 52 años. 52 años. Arrancaste ya por los 19. Exactamente. ¿Ya con la idea de hacer derecho y todo eso? Mira, yo siempre digo que probablemente mi especialización en derecho penal tuvo que ver con el ingreso a la justicia como meritorio. En aquel entonces los meritorios éramos, como dice Piumato, los esclavos de la justicia. Yo fui pinche también. Ah, mira, bueno, yo en trabajé juzgado civil, eso sí. 11 meses como meritorio sin goce de sueldo. Y entré en la justicia penal de entrada, en un juego de instrucción, y eso es lo que quizá haya derivado en que me especializara en derecho penal. Pero, si se puede decir especialista, ¿no? Somos aficionados al derecho penal y trabajamos en eso. Y de alguna manera eso te va llevando a que uno va ascendiendo como pinche, escribiente, oficial. Yo fui relator en la Cámara del Crimen, después fui secretario, claro, etcétera, etcétera, y uno va y ya estás juzgado, metido. de juez. Yo fui secretario de un juego de instrucción, después fui fiscal en lo penal y económico, después fui juez penal y económico, después fui fiscal de la Cámara Federal de San Martín, y después vine a esta Cámara Federal de Casación. Antes era Cámara de Casación de todo tipo, en lo nacional y lo federal, y ahora es solo federal. Desde que se instauró, ya que tenés sí, el recorrido que tenés.
¿Ayudó a la Administración de Justicia o no? Sí, lo que no ayudó es la andanada de recursos que hay antes de llegar al juicio oral. Vale. Es decir, que existe sobre pretexto de un reconocimiento de garantías a los imputados, hay una excesiva regulación de recursos que van impidiendo que se llegue rápido al juicio oral. Con independencia de que, digamos, no voy a ser un defensor corporativo, hay defecciones por parte de los operadores de la justicia, hay juicios que se demoran mucho más de lo que deberían demorarse, y de alguna manera eso influye también en la credibilidad de la gente. La gente no puede creer, y yo creo que me incorporaría en eso, en una justicia que a un caso de corrupción se tardan 15 o 20 años en juzgarlos, porque por otra parte, si vos sos testigo en una causa de esas características, cuando dentro de 15 años te llevan a un estrado, no te acordás de nada, y es lógico. Obviamente. Entonces es casi como se utiliza, la ley permite el denominado recuerdo al testigo. El testigo, si no recuerda, se le lee lo que declaró en su momento hace 15 años. Entonces es casi como actuar en un debate oral lo que ya está escrito. Distinto es este sistema actual. Este sistema actual, el acusatorio que empezó a funcionar en Salta y Jujuy, hace poco arrancó en Rosario, Santa Fe, es distinto porque la investigación es mucho más rápida, más ágil, la hace la Fiscalía, no se incorporan declaraciones, no se incorporan actas, nada, todo va a desarrollar en el juicio oral, con lo cual es una cosa mucho más rápida, donde el fiscal le dice a un juez de garantía, vea, voy a acusarlo a este señor por este delito y voy a utilizar este tipo de pruebas. ¿Me las permite? Sí, se las permito, y automáticamente hay un debate oral. Para casos complejos, a lo mejor... Eso te iba a preguntar. O sea, para los casos sencillos, como que vino a acelerar la situación. Y para los casos complejos, probablemente sea complicado, pero nunca los plazos de los códigos son fatales, con lo cual no creo que vaya a haber problemas si una fiscalía se demora. Es más, ya la Corte en una oportunidad, si mal no recuerdo, un caso de la provincia de Chubut, dijo que no puede una ley de procedimientos que establezca plazos estar por encima de la norma penal que establece cuáles son los plazos de prescripción. Con lo cual, lo razonable sería que aun cuando se excedan un poco en los plazos de las investigaciones complejas, esto no implique nulidad ni implique la terminación del proceso. Pero va a agilizar mucho. Nuevo Código Federal Penal. Allí hay varios jueces y también varios cuestionamientos. Yo hice un cuestionamiento, yo lo hago vinculado con este tema, hago dos cuestionamientos importantes a mi modo de ver. Uno que tiene que ver con que no está previsto, sino tan solo una ampliación de plazos muy corta, que, repito, no son fatales, pero que da pábulo para que las defensas vengan a plantear cuestiones y volvamos a repetir los defectos que tiene este código. Y también hay una parte que a mí mucho no me gusta, probablemente porque yo digo soy un poco gliptodonte en la justicia después de tanto tiempo, y es que en el debate oral a los jueces no les permiten hacer preguntas. Si un juez está allí como espectador de lo que el fiscal y la defensa quieren preguntar. Y solo si no entendió lo que quiso decir el declarante nada más puede que decir eso, una aclaración. Y entonces eso le limita al tribunal lo que es lo más importante en un tribunal penal, que es el conocimiento de la verdad. Si lo que se pretende es conocer la verdad. Entonces, de alguna manera, si el juez necesita alguna información adicional, está vedado de que el juez pueda hacer una pregunta por alguna duda que tenga en función de que las partes limitaron el interrogatorio a eso. Y me parece que eso es un defecto importante. Nosotros tenemos un informe anual que presentarle al procurador todos los años. Yo todos los años insisto en que esa norma hay que cambiarla y bueno, no. Otra cosa que cuestionabas ahí tiene que ver con el hecho de que los jueces no pueden subsanar un error, un olvido del fiscal, por ejemplo. De ninguna manera. Bueno, yo tengo un caso bastante particular. Un caso en el cual dos hombres iban en una moto, cuando ven a la gendarmería, dan una vuelta en U y empiezan a escapar. La gendarmería los empieza a seguir. Ellos tiran el bolso que traían, una mochila que traían, y eran 20 kilos de cocaína.
y el fiscal se olvidó de incorporar la pericia al juicio y no la incorporó, y cuando llegó el momento del alegato empezó a alegar y la otra parte lo interrumpió y dijo, ¿de qué droga están hablando? Y fueron absueltos porque no estaba incorporado por el fiscal, cuando en realidad los jueces, si estuvieran hablando todo el tiempo y todo el juicio de cocaína, lo mínimo que podrían haber dicho, bueno, ¿y de qué cocaína hablan? Porque en realidad era... Claro. Pero no, creo que no lo hicieron. Hay algo que me llama mucho la atención, Claudio. Sí. Dicen que Mirta Legrand prepara los programas leyendo muchísimo acerca del entrevistado. Vos sabés mucho más de lo que yo me acuerdo de las cosas que vivió, dije. Debo reconocer que me interno el fin de semana anterior cuando grabo y no, me gusta leer y además son temas que me interesan hasta como ciudadano común porque en definitiva puede afectar nuestras vidas. El ejercicio de la administración de justicia. ¿Por qué crees? Otra cosa, y es un reclamo generalizado de la sociedad en sí, cuando la Corte agarra, saca un expediente y dice, bueno, vamos a resolver esto, y resulta que tenía el expediente hace 10 años, 15 años, 20 años, 4, 5 años. Sí. ¿Por qué la Corte no tiene plazo para decidir sobre una causa? Primero porque tenemos un sistema distinto al americano, al que copiamos en casi todo, que ellos tienen un sistema llamado stare decisis, donde ellos eligen de todos los casos que les llegan a la Corte, los casos más emblemáticos y resuelven nada más que esos. Con lo cual resuelven 15, un número limitado, 15 o 20 casos en todo el año. Uh-huh. En cambio acá, la Corte, si vos mirás los anales de jurisprudencia de la Corte, son miles y miles y miles de expedientes. Con lo cual eso llama a que el número es la cantidad, de alguna manera conspira contra la calidad. Por una parte. Y por otra parte también hay que pensar que la Corte es uno de los 3 poderes del gobierno del Estado. Con lo cual, más allá de ser un tribunal de justicia, también es un tribunal político, es un tribunal que ejerce el poder desde uno de los 3 poderes, más allá que digan que ahora los fiscales somos el 4.º poder, el Ministerio Público. Pero digo, la Corte tiene una función también política. Y esa función política es porque el poder se ejerce, o el gobierno se ejerce a través de 3 poderes, del legislativo, del ejecutivo y del judicial. Entonces a veces la decisión de la Corte puede ser muy ágil, acordémonos de la avocación de la Corte en el caso de Aerolíneas en los 90, a una Corte lenta que el expediente queda allí entre la parva de cosas que le llegan y que políticamente o desde el punto de vista del gobierno político del Estado, visto no del gobierno partidario, sino el gobierno visto desde el Palacio de los Tribunales, no tiene tanta importancia, no amerita que se dediquen a una cosa tan rápida. Con este sistema, Raúl, la Corte ejerce lo que es un poder del gobierno, ¿no? De partidario. Sí está escrito en la Constitución. Digo, ¿no la hace más permeable a la influencia política? No, a ver, en los Estados Unidos, que son 9 jueces, van incorporándose los jueces en función de los gobiernos que los designan. Con lo cual tenés varios, ahora son más los demócratas que los republicanos. Y tenés esta historia de que están identificados políticamente con el Partido Republicano y con el Partido Demócrata. Ellos están mucho más identificados que lo que podemos identificar ahora acá en la Argentina. Más allá de que acá en la Argentina ya el concepto de partidos políticos está un poco como medio entremezclado. Entonces, yo creo que probablemente en aquella vieja época se habla de la mayoría automática, y era efectivamente porque eran, en términos norteamericanos, más republicanos que demócratas, es decir, más gente de la derecha que de la izquierda. Uh-huh. Yo creo que es natural que tengan una ideología, lo que no es natural es que vuelquen la ideología en las decisiones judiciales basados en normas jurídicas, pero no los veo permeables, digamos, insisto, somos seres humanos, son seres humanos, pero no veo permeables con relación a determinado tipo de ideología o de, digamos, análisis político desde un partido político. De hecho, uno puede advertir que existen
jueces que tienen... A ver, por ejemplo, Sí. en la época de la primera Corte Suprema de Justicia del gobierno de Alfonsín, ¿qué teníamos? Teníamos un radical, que era Belluccio, un peronista, que era Petracchi, un socialista, que era Fait, Carlos Fay. es decir, José Severo Caballero, que era un hombre del radicalismo que accede a la presidencia. O sea que era un variopinto, digamos. Era variopinto, y ahora también tenemos un variopinto, en Sí. definitiva, porque tenemos gente con cierta... Digamos, el presidente de la Corte fue ministro del gobierno Sí, de de kirchnerista, con lo cual no Digo que... kirchnerista, sí, era Rosati, era Rosati. tiene un gran valor Rosati, gran valor. Ha escrito un libro de 2 tomos espectacular, se llama La historia de Boca Juniors. Te digo por las dudas para que tengas en claro. y logré que ser adjudicatario de un ejemplar. Y tenía Bien. que introducirlo en eso, Claro. porque tal como somos, ¿no? En todos tus dictámenes ahí hay un párrafo de una cita de... Tal como somos. Bueno, yo soy bostero, ¿qué voy a hacer? Bien. Criticaban también allí este nuevo código la cuestión del costo de la aplicación en llevar adelante. Si Mira, tienen plata para hacer eso. Y sí, pero todo tiene costo. Es decir, cuando nosotros pasamos del sistema del viejo código a que actualmente se está aplicando en la capital federal y en casi todo el resto del país, menos en estos nuevos, también implicó una cantidad impresionante de cargos nuevos, etcétera, etcétera. Quizá ahora los costos tengan que ver con algunas mejoras edilicias y una necesaria modernización de los sistemas de comunicación. Informática y todo. Y claro, porque hoy prácticamente, digamos, ya no tenemos más el expediente papel, ya no cosemos más el expediente que seguramente vos tuviste que hacerlo. Sí. Ya está todo digitalizado, entonces prácticamente, y hasta, yo sí tengo una crítica con respecto a eso, hasta se hacen audiencias por vía Zoom. Cosa que a mí mucho no me gusta porque en el fondo, digamos, me parece que lo esencial del juicio oral son los gestos, digamos. Hay una vieja anécdota vinculada con el tema de la gestualidad que tiene que ver con que en un momento determinado a un hombre de una fuerza de seguridad, cuando el tribunal lo interroga respecto de por qué razón vio en la persona a la que detuvo en la vía pública una actitud sospechosa, le dijo... porque tengo 30 años de oficio en mi trabajo. Y les dijo, y además supongo que ustedes desde allí arriba, cuando un testigo miente, también se dan cuenta por sus años de trabajo. Y esto tiene que ver con que si le tomamos una declaración a un imputado y le estamos acusando por un delito y le estamos diciendo determinado tipo de cosas, detrás de la cámara que tiene la computadora puede estar el abogado con un cartelito diciéndole lo que tiene que declarar o lo que no podría ser posible en una audiencia. Claro. Entonces, quizá eso sea también la modernización, trae algunas veces algunos contra más que pro. Pero no, yo creo que los costos tienen más que ver esencialmente con lo edilicio y con lo informático, con lo que tenga que ver con la tecnología. No creo que no es necesario más cantidad de cargos, no es necesario más cantidad de sueldos, digamos, así que me parece que no es tan complicado. Sí, la capacitación, sí, ciertos niveles de apoyos a la investigación y algo que no está ocurriendo todavía, que es que gran parte de los auxiliares, de los jueces, que trabajan en los juzgados de garantías pasen a las fiscalías, porque si antes estaban ellos a cargo de una investigación con un juez y ahora ese juez lo único que tiene que hacer es decidir si se ha vulnerado o no una garantía constitucional con una medida que el fiscal está pidiendo, no necesita 6, 7 u 8 empleados. Acá los juzgados federales de capital tienen 50 empleados cada juzgado, es una fábrica cada juzgado. Sí. Y creo que cuando llegue, el día que llegue el nuevo código a la capital, 45 van a sobrar. Claro. Y tendrían que pasar al Ministerio Público. Pero es nada más que un traspaso. No incrementa el costo ahí.
Es Hay difícil algo que- contestar las preguntas. Uno acá como fiscal está acostumbrado a preguntar y ahora tiene que contestar. No es bueno eso. Sí. Dos temitas para terminar con el tema del código. El pago de una suma de dinero para resarcir el daño que se hizo y desaparece la figura penal en un caso federal. Bueno, en Creo un que caso ha federal es salido- muy difícil, ¿eh? Ahí tenga a mano payador. No, Sí. en un caso federal es muy difícil, pero no porque la mayoría de los delitos de competencia federal, que son digamos, federales, es muy difícil que tengamos identificada a una víctima desde el punto de vista personal, la víctima tal cual está descrita en la ley de víctimas. Entonces el resarcimiento me parece bastante difícil. Yo soy bastante contrario a la reparación integral en los delitos federales. Había un ejemplo ahí para Sí, que no, la pero gente no entienda. quiero. Sería un ejemplo de carácter político y no quiero. Podemos hablar de el delito de lavado de dinero, probablemente, o podemos hablar de algunos delitos de los cuales. Bueno, recientemente, hace 2 días o 3 días, la casación, en un caso concreto, también dejó sin efecto una decisión que hacía lugar a una reparación integral. No me acuerdo por qué delito, pero era un delito que afectaba a varios bienes jurídicos. Es Sí. distinto. A ver, si estamos hablando probablemente de, vamos a dar un ejemplo, de que un señor se roba una computadora de una oficina pública, de una oficina federal, bueno, es obvio que puede el resarcimiento del monto de lo que vale la computadora o la devolución de la computadora y algún monto que se establezca como el perjuicio que se recibió en esa oficina pública pueda llegar a ser elemento como para que se entienda que la reparación integral es motivo de digamos, de sobreseimiento, Sí. pero para que lo entienda la gente de una forma de excluirlo de cualquier respuesta penal. Pero en la mayoría de los delitos federales no. En los delitos de carácter privado sí, ya tiene que ver más que nada con los delitos patrimoniales. Si te roban el auto y encuentran a los autores y los autores devuelven el auto imposible, pero y te pagan una suma de dinero, en algún delito que tenga que ver esencialmente mucho más con lo patrimonial que no con otra cosa, pero hay otro tipo de delitos que no admitirían ese mecanismo ni de acuerdo composicional con la víctima o una reparación integral. Yo en los delitos federales soy bastante contrario a ello, con lo cual me parece que está siendo necesaria probablemente, por lo menos para los fiscales, una regulación de cómo debemos tratarlo, porque somos los que ejercemos la acción penal y estamos en condiciones, en algunos casos, habilitados por la ley de abandonar el ejercicio de la acción penal. Pero soy muy reacio a eso porque hay muchas, lo que llamamos nosotros bienes jurídicos, muchos entes Sí. de valoración social que fueron afectados por esa conducta y es muy difícil decir, se puede solucionar con un importe de dinero. Es muy difícil eso. Estamos terminando, Raúl, y Sí. quiero saber tu opinión con respecto a este proyecto de la baja de imputabilidad de 16 a 13 años. Delito de mayores, penas de mayores. ¿Sirve? ¿No sirve? ¿Ayuda? Yo digo, en primer lugar lo que estamos haciendo es bajando muchas edades. Ya bajamos la edad de la capacidad electoral. Es decir, ya estamos en condiciones de decir que un joven de 16 años puede elegir las autoridades que van a regir al gobierno de la República. Con lo cual ya es indudable que a los 16 años hay una imputabilidad total. Y yo creo que probablemente lo que deba realizarse, no leí el proyecto, no lo veo mal a la rebaja de imputabilidad, pero tampoco veo bien que el tratamiento sea totalmente igualitario. Me parece que hay determinado tipo de delitos cometidos por menores que probablemente tengan un tratamiento morigerado con relación a los mayores, y hay otros delitos que probablemente ameriten que al menor se lo trate casi como mayor. O sea, digamos, un homicidio, claro, a ver, caso extremo, ¿no? Todos fuimos chicos, todos cometimos algún error y alguna pavada Sí. hicimos. Y yo me acuerdo que
cortito, te lo hago cortito y no te... Había un viejo profesor de Derecho Penal, Oderigo. Sí. Oderigo había escrito en un libro llamado Baturros y otros escritos, y Baturros era porque Baturro se dice, en gallego se le dice al burro, el nombre, burro, Baturro en gallego, y estaba peleado con un juez llamado Gallegos, así que le dedicó un escrito y el libro Baturros y otros escritos, y allí comentaba la historia de unos chicos que habían robado a un portero en un edificio una bola de cristal en el inicio de una escalera. Y era prácticamente una broma de chicos. Claro. Y él se rehusó, era camarista del crimen, se rehusó a aplicarles una pena por el hurto de la bola de cristal a un gallego portero, que era una broma de chicos y que se les rompió, a consecuencia de andar jodiendo con esa, claro, se les rompió la bolita de cristal. Y de alguna manera, si bien ahí utilizaron lo que se llama la bagatela, los delitos de bagatela, lo cierto es que uno ahí advierte que efectivamente puede ser que hay menores de 12, 13 años que cometen determinado tipo de delitos que en el fondo no sé si amerita que sea tratado como un tipo de 30 años. Pero algunos delitos que sí, yo creo que debería existir una especie de catálogo de delitos respecto a los cuales la imputabilidad se aplique y en otros casos sea una imputabilidad disminuida. Que también es una asignatura pendiente de la legislación argentina, que es la imputabilidad disminuida. Esto es, personas que tienen cierta discapacidad o cierta retraso madurativo que a veces, por considerarlos totalmente imputables, se les aplica algunas normas muy estrictas, claro, cuando en realidad tienen una comprensión un poco dificultosa de la realidad. ¿Se sufre más con Boca o con la justicia? Boca, ahora con Boca, estoy sufriendo con Boca como loco, escuchame. Sufro mucho con Boca, no tengo otro remedio. Bueno, Raúl, cuando cumplas 50 más te entrevisto de nuevo. Vengo, no, pero a los 75 años de justicia. Ahí está, ahí puede ser. Gracias, gracias por la invitación, gracias. Muchísimas gracias por estar allí, nos vemos en el próximo, Tal Como Son. Vamos a hacer que nuestros niños, en este Día del Niño, que es el 18 de agosto, no le falte un plato de comida a nadie.